Buenas. Hubo un pequeño inconveniente que no sé por qué me está entrando a otro. El profesor se fue, ¿no? O sea, entró, dijo algo y se fue, puede ser. Sí, me parece que sí. O al menos yo vi lo mismo. Sí, no, creo que posta se fue. Entró, dijo que como que tenía un problema con el link o algo y se volvió a ir. No sé qué le está pasando. Pero no figura.
Bueno, ahora sí creo. A ver si están dando esto. Ahí está, a ver si ahora funciona. Bueno, ahora, ahí están viendo, ¿no? Ahí sí estoy compartiendo pantalla, estoy grabando. Sí, se ve perfecto. Ahí estamos, bien, finalmente. Bueno, entonces, acuérdense, estamos con con estos modelos de equilibrio general, intercambio puro, y habíamos llegado a la definición de eficiencia en el sentido de Pareto, tanto en términos prácticos como en términos teóricos. Y habíamos dicho que no era la única definición que se podía usar para juzgar determinadas asignaciones en una economía, ¿sí? Habíamos mencionado la idea de asignaciones que son justas, la idea de fairness, ¿sí? Y lo que voy a mencionar ahora es otros criterios alternativos que están disponibles en la literatura para juzgar distintas asignaciones entre todos los individuos. Profe, ¿Sí? Sí, perdón, te decime. interrumpa. ¿Podrá agrandar un poco la presentación? Porque si no se ve muy chiquito. Va, yo por lo menos lo veo muy chiquito. Sí, lo Ahí que está. tienen que hacer también es... ahí está. Gracias, profe. Profe, una cosa. Hay Sí, compañeros diciendo que están en la sala de espera. a ver si los puedo admitir o no. Ahí está. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el criterio de Kaldor, ¿sí? Así como el anterior era un criterio lo podemos llamar criterio de Pareto, que lo que hacía era juzgaba de acuerdo a si había algo que mejoraba la situación de al menos una persona y no empeoraba el de las otras, ¿sí? Pero en realidad uno podría pensar, bueno, pero el criterio de Pareto no es tan informativo porque tenemos en general muchas asignaciones que son Pareto eficientes. ¿Y cómo hacemos para juzgar entre una y otra? Bueno, no se puede, decía la teoría. Entonces, como para pensar criterios alternativos, hay un economista famoso, Kaldor, que trató de hacer su propio criterio, ¿sí? Y es interesante el contexto en el cual se planteó el criterio de Kaldor, ¿no? La idea de él era pensar en la siguiente posibilidad, ¿no? Para los ingleses fue como un gran, digamos, disparador de pensadores económicos si había que mantener o no el proteccionismo a la agricultura, ¿sí? Aquellos que hayan visto economía internacional o que hayan visto historia del pensamiento o que hayan leído por ahí seguramente leyeron sobre David Ricardo, uno de los pioneros economistas, que todo digamos, o gran parte de su trabajo estaba motivado para explicar cómo crece una economía, por qué crece una economía y en particular también por cuestiones políticas, para decir que el proteccionismo no le funcionaba, no le era conveniente a Inglaterra, ¿no? Retomando esa idea, Kaldor, digamos, basa su criterio en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos dos alternativas. Una es mantener unas leyes, mantener el proteccionismo, que acá lo podemos llamar en realidad English Corn Laws, ¿sí? Que eran estas leyes que protegían a la agricultura en Inglaterra, ¿no? Ahora, obviamente, cambios a esa ley va a hacer que haya gente que se beneficia y gente que se perjudica. O sea, seguramente hay, como en todo, ganadores y perdedores, ¿sí?
Si lo traemos más a la situación actual, supongamos la idea de eliminar los subsidios de la industria en Tierra del Fuego, por ejemplo, o eliminar los subsidios, no sé, al gas o a lo que sea. Todas esas políticas seguramente van a tener ganadores y perdedores, ¿sí? Con lo cual no pueden ser juzgadas en términos de la eficiencia en el sentido de Pareto, ¿no? Pero ¿qué decía Kaldor? Bueno, él decía, bueno, supongamos que imaginamos otro criterio que hace lo siguiente. A partir de la abolición de la ley de proteccionismo, seguro va a haber perdedores y ganadores, ¿sí? Ahora supongamos dos mundos, uno con proteccionismo y uno sin proteccionismo, ¿no? Y supongamos que sin el proteccionismo, ¿sí? Tenemos todo un conjunto de posibilidades que también podemos tener, ¿sí? Con lo cual, aquellos perdedores, por ejemplo, la abolición de las English Corn Laws, pueden ser compensados en cierta manera para que no estén peor que antes, ¿sí? Pensemos que muchos de los criterios de evaluaciones de políticas tienen atrás esta idea, ¿no? Sabemos que si, por ejemplo, los que están a favor, digamos, de eliminar las barreras al comercio, dicen, bueno, sabemos que va a haber ganadores y perdedores. Y dentro de los perdedores, eso, digamos, nunca van a aceptar la ley porque van a salir perdiendo. O sea, no es eficiente en el sentido de Pareto porque hay un grupo que pierde. Ahora, la idea es, bueno, pero supongamos que esta posibilidad de una nueva ley nos da la posibilidad de compensar a los que pierden sin de que los que ganaron pierdan todo, tal que todos están mejor, ¿no? Esta sería, digamos, la base del criterio de Kaldor. Juzgamos en base no a la comparación de distintas asignaciones, sino en comparación a las distintas posibilidades que generan estas asignaciones. En términos más formales, la idea sería la siguiente, ¿sí? Supongamos que estamos evaluando X, y lo que es importante, a partir de X tenemos todo un conjunto de posibilidades, ¿sí?, que se abren una vez que nosotros tenemos X, ¿sí? Entonces se define como que X es superior en el sentido de Kaldor a Y, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? Esto sería X y esto sería Y, ¿sí? Y acá tenemos la utilidad del individuo 2 y acá tenemos la utilidad del individuo 1, ¿no? Supongamos que queremos jugar Y con X, ¿sí? No lo podemos jugar en términos de la eficiencia de Pareto, porque al movernos de acá a acá, gana el individuo 1, pierde el individuo 2. El individuo 2 nunca va a aceptar esta posibilidad, ¿sí? Entonces, lo que dice el criterio de Kaldor es lo siguiente: se dice que X es superior en el sentido de Pareto a Y si existe otra asignación dentro del conjunto de posibilidades que genera X, que es Pareto superior, acá, perdón, me quedé un poco desfasado, que es Pareto superior a Y, ¿no? En este ejemplo, lo que dice es, ¿cómo hacemos para juzgar Y con X? Bueno, lo que decimos es, si X es adoptado, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, movernos a W. Que W sí es Pareto superior a Y, ¿sí? Pero entonces la idea es, X es superior en el sentido de Kaldor a Y porque a partir de X tenemos otra posibilidad que nos da la posibilidad de encontrar algo que sea Pareto superior a Y, ¿no?
Y esto es básicamente una forma de formalizar los criterios de política, ¿no? O sea, sí, está bien, hacer tal política va a tener ganadores y perdedores. Pero se supone que aún que lo que podemos decir es si implementamos tal política, vamos a tener determinadas posibilidades que va a hacer que todos mejoren, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el criterio de Kaldor. Ahora, el criterio de Kaldor también tiene sus falencias, porque puede darse, como se da en la figura de abajo, que X sea superior en el sentido de Kaldor a Y y que Y sea superior en el sentido de Kaldor a X. Entonces, se da que al mismo tiempo las dos cosas están pasando, con lo cual no nos sirve para nada. ¿Y por qué puede pasar esto? Bueno, pensemos en este ejemplo que está acá. Acá ya mostramos que este ejemplo, ¿sí?, nos demuestra que X es superior en el sentido de Kaldor a Y. Pero supongamos que desde Y también nos da una posibilidad de compensar a las personas y de movernos hacia distintos lados, como por ejemplo movernos hacia la opción B. ¿Sí? Ahora, también podría ser el argumento contrario. Podría decir, Y es superior en el sentido de Kaldor a X, porque a partir de Y yo puedo encontrar otra asignación que es Pareto superior a B, a X, perdón. ¿Sí? Entonces, de vuelta, estamos de vuelta en algo cero, digamos, donde empezamos. Pensamos otro criterio que pensamos que iba a ser mejor que el criterio de superior, digamos, de Pareto eficiencia, pero tiene inconsistencias. ¿Sí? Entonces, se pensaron otros refinamientos, como por ejemplo el criterio de Zitowski, otro economista, que dijo, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para mejorar esto? Bueno, decimos que algo es superior en este sentido, llamémoslo en el sentido de Zitowski, o sea que X es superior en el sentido de Zitowski a Y, si se da la siguiente cosa, que X es superior en el sentido de Kaldor a Y, pero que no se da que Y es superior en el sentido de Kaldor a X. ¿Sí? Esto parecería como un refinamiento del criterio de Kaldor. Pero si uno lo piensa bien, ¿sí?, en realidad lo que está diciendo este criterio es que está diciendo que X es Pareto eficiente, o sea que digamos que a partir de X yo tengo algo que puede mejorar la utilidad de todos los individuos, mientras que Y no lo es. Entonces, es como que en definitiva no nos movimos mucho más de la eficiencia en el sentido de Pareto. ¿Sí? De hecho, otro refinamiento que también se llama criterio de Samuelson, que dice que X es superior a Y si para todo conjunto, digamos, para toda cesta o asignación accesible a partir de Y, X es superior a esa cesta, ¿sí? Tampoco se deja mucho de la idea de que lo que estamos comparando en definitiva son cosas que son eficientes en el sentido de Pareto con cosas que no lo son eficientes en el sentido de Pareto. ¿Sí? Esta discusión que, digamos, que es interesante, de hecho, esta discusión de estos criterios alternativos a Pareto se encuentran en el capítulo es el capítulo 9 de Feldman y Serrano,
¿sí? Que está en la bibliografía, ¿sí? Es muy fácil de leer, muy intuitiva la discusión, ¿sí? Y sobre todo nos deja un sabor amargo a los economistas, o por lo menos a los economistas que quieren trabajar en este tipo de evaluaciones de bienestar, y es que no hay por dónde darle la vuelta, siempre terminamos en que no hay un criterio que sea universalmente aceptado como el que no tiene inconsistencias y que es la forma de juzgar digamos, las políticas o las asignaciones. Y en gran parte por eso los economistas en general nos quedamos en la eficiencia, en la optimalidad en el sentido de Pareto. Y mucho que no nos metemos en juzgar distintas asignaciones que son eficientes en el sentido de Pareto. ¿Sí? Después vamos a tratar digamos, de volver sobre esto, como les decía, con la idea de la función de bienestar social y demás, pero digamos, hasta ahora uno podría llevarse un elemento digamos, negativo, un juicio negativo acerca de lo que se puede hacer con la economía. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Entonces, lo que podemos decir acá es, bueno, hasta acá estamos diciendo, mira, la eficiencia en el sentido de Pareto termina siendo al final el único criterio que más o menos nos da algo que que no nos va a generar inconsistencias lógicas, aunque siempre nos genera esa duda acerca de, ojo, que se pueden generar un montón de cosas que son inconsistentes, que son muy desiguales, cosas que no nos gustan en definitiva, pero que no las podemos juzgar, digamos, como que nos quedamos ahí. Pero lo que vamos a hacer es avanzar, decir, bueno, está bien, más allá de que usemos el criterio de Pareto, lo que vamos a hacer es tratar de avanzar un poco y describir en cierta manera ciertos rasgos de la economía, ¿no? Y en particular que lo que tenemos es una economía donde las cosas se intercambian a través de un mercado que tiene precios y nos gustaría describir cómo funciona esa economía, ¿sí? Entonces, dejando de lado esa posibilidad de jugar en el sentido de Pareto, lo que vamos a hacer es tratar de, bueno, seguimos hacia adelante y ahora tratamos de describir por qué, cómo se generaría el intercambio en una economía competitiva y qué resultados tenemos de esa economía competitiva. ¿Sí? Entonces ahora traemos directamente la idea de el intercambio, ¿no? Y ese intercambio se va a dar básicamente como nosotros nos imaginamos, ¿sí? Vamos a tener una economía donde las cosas se intercambian por un precio, ¿sí? Esos precios, de alguna manera, vamos a asumir que están dados, ¿sí? Y vamos a describir cómo se generarían esos precios, cómo se generaría un equilibrio, que ahora lo vamos a definir, en una economía de intercambio con dotaciones dadas, ¿no? Tal como veníamos describiendo antes, ¿no? Ahora, la idea digamos, por qué son importantes los precios, ¿no? O sea, por qué, o sea, más allá de por qué históricamente las cosas se intercambian por un precio, uno puede preguntarse, bueno, ¿de qué sirven los precios? Y la idea es que más allá de los precios relativos del intercambio entre una cosa y otro, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice Hayek es que lo que se está transmitiendo a través del mercado, a través de
de esos precios es un montón de información, ¿sí?, de muchos agentes potencialmente. Una economía tiene muchísimos agentes que compran y venden, que están dispersos, que no hay una autoridad central, digamos, que los coordine, ¿sí? Y que de alguna manera hace que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, es como que los precios son algo más que el precio relativo por el cual se intercambian las cosas, sino que en realidad lo que está haciendo es transmitiendo un montón de información de cómo está funcionando la economía. Esa información, se supone, tiene todas las condiciones de producción, todas las características de las preferencias, ¿sí?, todas las cuestiones técnicas o tecnológicas que hacen a las limitaciones del intercambio, ¿sí? Toda esa información está condensada en los precios, ¿sí? Por eso es que, digamos, nos va a interesar desarrollar esta economía competitiva, ¿sí? Y el punto central, por lo menos en esta economía de intercambio con dotaciones, es que los precios van a reflejar, ¿sí?, la escasez relativa. ¿Sí? O sea, y acá aparece algo que nosotros ya conocemos. O sea, la idea es, esos precios en definitiva, en un contexto de equilibrio general, debería reflejar la evaluación marginal o la utilidad marginal, ¿sí? O como diría Walras, rarité. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros queríamos hacer. Y hay otro punto también interesante que está bueno discutir, y es este artículo de Friedman que yo puse en el zip que está en la página, que dice que los precios, ¿sí?, sirven de tres maneras a la sociedad, ¿sí? O sea, condensan información de tres maneras, ¿sí? O sea, primero transmiten información, ¿no? Como les dije, transmiten información de las condiciones de producción, de las condiciones de escasez, de las evaluaciones marginales que tienen los individuos, ¿sí? En un contexto, digamos, pensemos en una economía con muchos individuos, con muchos bienes, ¿sí? O sea, y que no hay posibilidad, por lo pronto física, de intercambio directo entre esos individuos, ¿sí? No solamente proveen información acerca de ese intercambio de las mercancías ya producidas, sino que tienen una segunda función, que es dar información acerca de la mejor forma de producir, ¿sí? Ahora, digamos, en esta primera parte nosotros no tenemos producción, pero vamos a ver que como que es simplemente un apéndice al modelo de intercambio, ¿sí? Y en cierta manera lo que está diciendo Friedman es, cuando tengamos producción, los precios a los cuales se intercambian las mercancías nos dan información acerca de qué es lo que conviene producir, cuándo y cómo. Y hay una tercera función, ¿sí?, que tiene que ver con esto que estábamos mencionando antes de la desigualdad, ¿sí? También los precios son los que determinan quién obtiene qué y por cuánto, ¿no? O sea, lo que sería la distribución del ingreso. Para los economistas, llamémoslos neoclásicos, ¿sí?, la distribución del ingreso básicamente está determinada por las dotaciones y las relaciones de propiedad que vienen dadas en una economía, ¿sí? O sea, y las preferencias, ¿no? O sea, ahora vamos a ver específicamente las preferencias, pero la idea es dotaciones, preferencias y donde las dotaciones incluyen los derechos de propiedad sobre las cosas, ¿sí? Y no se puede separar los precios de la distribución del ingreso, ¿sí? O sea, en definitiva, digamos, volviendo a lo que teníamos antes, es como no podemos juzgar las asignaciones de Pareto, en definitiva, de esas asignaciones de Pareto lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a describir directamente
una economía de mercado. Esa economía de mercado vamos a ver con lo que vemos ahora que llega a un equilibrio, que ese equilibrio va a ser eficiente en el sentido de Pareto. Pero ojo, a ese equilibrio no lo juzgues, ¿sí? Porque te está dando un montón de información y de alguna manera determina, digamos, quién obtiene qué y por qué. Y eso es porque, bueno, porque por alguna razón que adrede capaz, no lo quieren juzgar, hay ciertas personas que tienen más dotaciones y se tienen que llevar una mayor porción del ingreso que otras. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta estas definiciones, ¿sí? Y de hecho yo les recomiendo, de hecho les pido como parte, digamos, de la bibliografía, en el ZIP, este artículo de Hayek, que es muy bueno, ¿sí? Por más que uno coincida o no coincida, digamos, con la visión, hay toda una escuela, digamos, de pensamiento atrás de Hayek, tanto de Hayek como de Friedman, ¿no? O sea, Milton Friedman es como Hayek y Friedman son como los mayores exponentes del liberalismo económico, pero estos artículos que están ahí son muy buenos para, digamos, para sintetizar la visión neoclásica sobre estas cosas. Bien. Dicho esto, vamos a ir más a algo en particular. Lo que nosotros queremos hacer es, en realidad, describir lo que vamos a llamar un mercado, ¿sí? En ese mercado vamos a describirle el equilibrio y ahí va a estar muy asociado al nombre de Walras, ¿sí? Lo que vamos a generar son, en realidad, lo vamos a llamar equilibrio walrasiano, ¿sí? Walras decía que el mercado que él consideraba competitivo no necesitaba, digamos, la definición más, digamos, más del libro de texto, que dice que en un mercado competitivo hay tantos actores, tantos oferentes y tantos demandantes que no es posible influenciar el precio en forma individual. Sino lo que decía Walras es que en realidad un mercado competitivo, ¿sí? Puede generarse si hay reglas e instituciones que hacen que se comporte de determinada manera, ¿sí? O sea, no necesitamos que haya un mercado competitivo solamente, donde hay muchos oferentes y muchos demandantes, sino que son las mismas instituciones, digamos, es el Estado mismo el que genera las condiciones de competencia y que de alguna manera, digamos, Walras está diciendo algo que muchos economistas dicen, que es que no hay capitalismo si no hay Estado, si no hay reglas claras generadas a partir del Estado. ¿Sí? Ahora, en ese mercado, básicamente la idea es que todas las compras y ventas, todas las ofertas y las demandas van a estar interrelacionadas, ¿sí? Y los agentes, obviamente, lo que van a hacer es maximizar su utilidad, ¿sí? Y por ahora, digamos, va a aparecer una verdad de perogrullo, pero después vamos a ver una posibilidad cuando esto no es el caso. Estamos asumiendo que su utilidad es su utilidad propia, digamos. Solamente se interesa por sí mismo. No le interesan los demás. ¿Sí? Cuando veamos externalidades, vamos a ver qué pasa cuando relajamos este supuesto y vamos a ver que se rompen un montón de cosas. Bien, entonces, vamos sí a la definición. Acuérdense de lo que heredamos anteriormente, teníamos una cantidad K de bienes. Ahora, para describir este mercado, vamos a decir cada bien va a tener su precio. Entonces vamos a tener K precios de bienes. Cada uno de los agentes de esta economía resuelve
la maximización de la utilidad sujeto a la típica restricción de presupuesto. ¿Sí? Esto es estándar en todas las economías. La única particularidad es que ahora, o sea, en general el caso típico de maximización de la utilidad es maximización de la utilidad sujeta a una restricción de ingreso, ¿no? Acá, por ejemplo, ponemos M o Y como un número fijo, y así como resolvemos y obtenemos la solución a este problema. Pero ahora, explícitamente, queremos un modelo que explique todo el mercado, ¿sí? Y para que explique todo el mercado, de un lado tienen que salir esas dotaciones, y a alguien tienen que pertenecer esas dotaciones. Entonces acá, explícitamente ponemos que la restricción de presupuesto depende de las dotaciones. Esto nos va a dar, digamos, o sea, la idea acá es que cambios en los precios no solamente afectan digamos, la demanda por este lado, no solamente me afectan, digamos, la demanda a partir de lo que puedo comprar y a partir de si una cosa está más cara que la otra, sino también a partir de puedo ser más rico o más pobre cuando cambian los precios. ¿Sí? Esto es particularmente importante en el equilibrio general. O sea, no podemos dejar nada que no sea explicado por el modelo mismo. Esta maximización de la utilidad va a dar lugar a una función de demanda que va a depender de los precios y de las dotaciones. ¿Sí? Ahora cuando veamos un ejemplo sobre esto, va a quedar, digamos, más fresco, como, digamos, qué forma tienen esto. Piensen, los ejemplos típicos para la maximización de la utilidad son Coe-Douglas, complementos perfectos, sustitutos perfectos, la función CES, ¿sí? Ejemplos que vamos a ir viendo en la clase, ¿sí? Pero primero vamos a dar la definición más importante de esta parte. Vamos a definir el equilibrio walrasiano o equilibrio competitivo como lo siguiente. Es un conjunto de precios. O sea, en realidad necesitamos K precios. Un conjunto de demandas agregadas X estrella. ¿Sí? ¿Qué es X estrella? ¿Cuánto demanda cada uno de los individuos de cada uno de los bienes? ¿Qué tiene que satisfacer esto? Bueno, tiene que satisfacer dos cosas. Primero, optimalidad, o sea, cada individuo tiene que estar maximizando los precios, tiene que estar maximizando la utilidad dados los precios y sus dotaciones. ¿Sí? O sea, la idea sería ahí lo que estamos tomando es que cada individuo dice, se enfrenta a unos precios y maximiza la utilidad. Por eso es que de este lado de la desigualdad tenemos acá directamente la solución al problema de maximización de la utilidad. ¿Sí? Ahora, esas elecciones, o sea, dados los precios, segundo. Yo tengo, digamos, esto sería la demanda agregada, que es un vector de cada uno de los bienes, ¿no? Esa demanda agregada sale potencialmente de un montón de decisiones individuales. Esas decisiones individuales salen a partir de los precios y de las dotaciones. Esas demandas agregadas
tiene que satisfacer la condición de viabilidad. O sea, tiene que alcanzar lo que hay en la economía. ¿Sí? Hay formas alternativas de ver esto. Otra forma para reescribirlo es un equilibrio walrasiano. Básicamente lo que tiene es una asignación viable donde oferta igual a demanda, ¿no? Que esto es lo que nosotros pensamos. O sea, la idea de equilibrio walrasiano o equilibrio general es unos precios y unas cantidades que tiene que hacer que oferta igual a demanda en todos los mercados. ¿Sí? Esta desigualdad no va a generar conflictos innecesarios. ¿Sí? La condición de viabilidad lo que dice básicamente es que lo que nosotros demandamos nos tiene que alcanzar para lo que hay. ¿Sí? Pero ahora, intuitivamente, informalmente, ¿sí? Pensemos que esto es una igualdad. No va a sobrar nada. O sea, esto en realidad, en la mayoría de los casos, y de hecho, vamos a descartar los casos patológicos donde esto no se cumple, que es imponiendo un supuesto de deseabilidad, que ahora vamos a ver qué es. O sea, si más siempre nos produce más felicidad, vamos a consumir todo. Entonces, esto se va a dar con igualdad. Entonces, una asignación viable donde oferta igual a demanda y donde en realidad esas demandas son óptimas. ¿Sí? Y acá hay otra forma de escribir esa optimalidad. La idea de optimalidad es, no existe otra cosa, como X', que me genera más utilidad que X estrella y que yo lo puedo comprar, ¿no? Obviamente, si hubiera un X estrella que me genera más utilidad y yo lo puedo comprar, lo compro. Si no, no estaría optimizando. Bien. ¿A una pregunta con respecto a esto? ¿No? De acá siempre es importante llevarse cuál es la definición de equilibrio walrasiano y definirlo explícitamente, ¿no? Yo les voy a insistir cuando resolvamos los problemas de lo que hay que hacer es resolverlos implícitamente. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, primero veamos en términos gráficos, ¿sí? Volvamos a la caja de Edgeworth, ¿sí? Supongamos que partimos de una determinada distribución de las dotaciones, que es este omega que está acá. ¿Sí? ¿Qué son los precios? Bueno, como se pueden imaginar, si yo soy el individuo 1, acá está lo que consumo del bien 2 y acá lo del bien 1, y yo tengo estas dotaciones. Esto me dice, mira, yo nací con esto y con esto. ¿Sí? Acá no me importa el individuo 2, a mí solamente me importa, digamos, solamente por mí mismo. Los precios lo que hacen es, bueno, los precios lo que dicen es la tasa a la cual se intercambian los bienes en el mercado, ¿no? Básicamente, los precios lo que tienen que satisfacer es que P1 por X1 más P2 por X2, o sea, lo que yo gaste en los dos bienes, acá tengo solamente dos bienes, tiene que ser menor o igual a P1 por omega 1 más
P sub 2 por omega 2. O sea, me tiene que alcanzar en base a lo que yo tengo. Y acá solo tengo dotaciones. Esta desigualdad da lugar a una recta, que es la famosa restricción de presupuesto, ¿no? Variaciones en los precios relativos, P sub 1 sobre P sub 2, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Me cambia la pendiente de esta recta. Pero siempre pivoteando a partir de omega. Porque mis dotaciones están dadas. O sea, es como siempre voy a partir de acá. Entonces acá, por ejemplo, tengo 3 ejemplos. Esta es una primera curva, una primera restricción de presupuesto. ¿Sí? Ahora cambio los precios y tengo otra. O cambio los precios de vuelta y tengo otra. Fíjense que siempre pivotea a partir de las dotaciones estas que están acá. Una forma de resumir el comportamiento óptimo de los individuos, ¿sí?, es encontrar lo que se llama la curva oferta-precio o sendero-precio. Básicamente para distintos precios, ¿sí? Yo también tengo, o sea, sobre esto el individuo 1 tiene su curva de indiferencia, ¿no? Y nosotros sabemos de todo lo que se ve en micro 1, en análisis matemático, en matemática para economistas, que las condiciones de optimalidad casi siempre, por lo menos para las soluciones interiores, están dadas por tangencia de los precios con respecto a las curvas de indiferencia, ¿no? Eso da lugar a una curva, digamos, esta curva punteada que está acá, ¿sí? Es como que una curva que me va diciendo qué es lo que yo voy a elegir en base a distintos niveles de precios. ¿Sí? Se llama curva oferta-precio. Acá en inglés es offer curve. Es algo así como cuánto, en realidad, porque en una economía con dotaciones, yo tengo la demanda y tengo también la oferta, ¿sí? Esto es algo así como cuánto yo voy a ir demandando en base a cómo van variando los precios, ¿sí? Fíjense que siempre pasa por el punto de tangencia porque es el punto óptimo. Ahora, ¿qué sería el equilibrio walrasiano? Bueno, vamos de vuelta a lo que teníamos antes. Yo parto de unas dotaciones que vienen dadas. Omega, ¿no? Ahora tengo dos individuos, consumidor 1, consumidor 2. Estas dotaciones me dicen lo que tiene uno, lo que tiene el consumidor 1 y lo que tiene el otro. ¿Sí? Ahora bien, cada uno de los individuos, ¿sí?, tiene a su vez curva de indiferencia, obviamente, ya las habíamos dibujado y descrito en la clase anterior, ¿sí? Acá, para que no se confundan, déjenme, esta es, acá faltarían colores, esta sería la curva de indiferencia del individuo 1. Y esta, la curva de indiferencia del individuo 2. Son de esta forma, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, ¿qué es lo que definiría un equilibrio walrasiano? Bueno, primero, comportamiento óptimo. O sea,
dado los precios, que no sabemos cuáles son, pero cuando encontremos esos precios van a venir básicamente con esta curva, perdón, con esta línea, con esta pendiente, ¿no? De hecho, para hallar la pendiente, siempre podemos hacer este truco. Básicamente lo que tenemos acá es P1 por X1 más P sub 2 por X2 es igual a un ingreso que está dado, supongamos, ¿no? Entonces, X sub 2 lo puedo siempre escribir como M sobre P sub 2 menos P sub 1 sobre P sub 2 por X2, por X1, perdón, ¿no? Los precios relativos a los cuales me marcan la pendiente de esta curva, en realidad, digamos, así como resolvemos las restricciones de presupuesto en micro 1, ¿sí? Y el precio relativo que a mí me interesa, que me marca la pendiente de esta curva, es negativa y es P sub 1 sobre P sub 2, ¿sí? Entonces siempre piensen que, digamos, la pendiente de esto siempre es P sub 1 sobre P sub 2. Eso significa, cuanto más digamos, cuanto menos pendiente tenga, menos es el valor de mercado del bien 1 con respecto al bien 2. Cuanto más pendiente tenga, en términos absolutos estoy diciendo, ¿no? O sea, cuanto menos pendiente tenga, más horizontal, menos vale el bien 1 en términos del bien 2. Cuanto más pendiente tenga, más vale el bien 1 en términos del bien 2. Pero una pregunta. Sí. Nosotros todavía no conocemos los precios, entonces, ¿cómo sé yo que va a ser esa la pendiente que está ahí dibujada en esa caja de Schwartz? ¿No parece cualquiera? Es que hay que hallarlo, no sabemos todavía. Claro, que. Pero mira, lo que esto te está, en este ejemplo que está acá, que es como el ejemplo, digamos, canónico, te dice, mira, este dibujito que está acá satisface el equilibrio barrasiano. ¿Por qué? A estos precios, ¿sí? Fíjate que yo tengo tangencia de las dos curvas de indiferencia, o sea, del individuo 1 y del individuo 2. ¿Sí? O sea, a esta línea que pasa por acá, Sí. ¿sí? Yo tengo tangencia, o sea, tengo optimalidad. O sea, Claro. El individuo 1 está maximizando la utilidad, el individuo 2 está maximizando la utilidad. Esa utilidad son, digamos, dada la restricción de presupuesto, porque la línea tiene que pasar por la curva esta de dotaciones, ¿sí? O sea, todas las líneas de esta restricción de presupuesto tienen que pasar por acá, ¿sí? Y está dentro de la caja de Edgeworth. Entonces es viable. Entonces esto es un equilibrio. Claro, ahora va a haber como muchos equilibrios. Puede haber, es que después vamos a ver, bueno, primero, ¿qué condiciones tenemos que poner para que exista? ¿Qué condiciones tenemos que poner para que sea único? ¿Qué condiciones tenemos que poner para que sea estable? O sea, todas esas cosas después las vamos a ir armando, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a ver. Pero por acá te dice, mira, intuitivamente es esto. Optimalidad alcanza con, o sea, digamos, las restricciones de presupuesto son las correspondientes a cada individuo, ¿sí? Y está dentro de la caja de ellos. Claro, o sea, ese es un óptimo de Pareto al que podríamos llegar con la dotación inicial. Bueno, es que Algo es así óptimo. Sí, pero acá fíjate que ahora óptimo de Pareto lo dejamos a un lado, porque Okay. es óptimo de Pareto sí porque tenemos tangencia de la curva de indiferencia. Claro. ¿Sí? Pero después vamos a ver también si equilibrio barrasiano implica óptimo de Pareto y si óptimo de Pareto implica equilibrio barrasiano. Pero por ahora estamos simplemente describiendo el equilibrio barrasiano. Bueno. ¿Sí? Y no necesitamos hacer referencia a la optimalidad en el sentido de Pareto. ¿Sí? Buenísimo, gracias. No, de nada. Ahora, vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que tenemos acá. En realidad,
acuérdense, lo que tenemos es, o sea, es una economía con dotaciones. O sea, los individuos ya vienen, ya nacen con dotaciones. Entonces, lo que estamos viendo en Gabriel, realidad, sí, una decime. pregunta. Las dotaciones siempre van a estar dadas entonces, o sea, en el modelo nunca varía. Las dotaciones están dadas, sí. Ok. En esta economía de intercambio puro, donde no hay producción, y de hecho en la de producción también, las dotaciones están dadas, ¿sí? Básicamente es como supongamos que tenemos, digamos, no sé, que hay dos bienes, ¿sí? Industria, o sea, un bien industrial o manufacturero y un bien agropecuario, ¿sí? Y cada uno nace con un stock de bienes industriales y un stock de bienes agropecuarios, ¿sí? Ahora, lo único que van a hacer los individuos, porque es una economía de intercambio, se tienen que intercambiar eso. O no sabemos, capaz no se intercambia, ¿sí? Pero lo que le agregamos a eso es, después, le metemos precios porque precios es lo que vemos, precios es la economía que nosotros queremos describir. O sea, es una economía donde las cosas se intercambian por precios. Entonces, por eso que estamos explícitamente poniendo los precios, ¿sí? Entonces, un concepto importante es el concepto de demanda neta. O sea, podemos llamar a X como la demanda bruta. Esto es básicamente lo que come el tipo. No, quise poner demanda bruta. ¿Sí? X es lo que consume. ¿Sí? Pero lo que a mí me interesa en realidad es cómo se relaciona lo que consume con sus dotaciones. ¿Sí? Entonces podemos definir, por ejemplo, la demanda neta de cada individuo y vamos a usar la letra Z. ¿Sí? Z es una función que solamente depende de los precios, ¿sí? Porque las dotaciones están, digamos, acá implícitas en los dos, y la demanda neta es la demanda bruta menos las dotaciones. ¿Sí? En cierta manera, después nosotros vamos a asociar a esta demanda neta como demanda menos oferta. Cuando la demanda neta es positiva, es que estamos demandando más de lo que tenía. Cuando la demanda neta es negativa, estamos ofreciendo más o consumiendo menos de lo que tenía. ¿Sí? O sea, fíjense, si esta es omega y este es X, pongamos, ¿no? Para un individuo. Este es el bien 1, este es el bien 2, este es el bien 1. Esto significa que este individuo, ¿sí? Básicamente es un oferente neto del bien 1. O sea, su demanda neta del bien 1 es negativa. Pero es un demandante neto del bien 2. Porque su demanda neta es positiva. ¿Sí? Esto lo podemos tener para cada individuo. ¿Sí? Ahora, en realidad, lo que nos interesa a nosotros es no la oferta y la demanda individual, sino la oferta y la demanda agregada, ¿no? Y esto es importante porque todo lo que nosotros vamos a derivar, en definitiva, depende de qué pasa en el agregado. Lo que queremos es, ¿qué significa oferta igual a demanda? La oferta agregada igual a la demanda agregada. ¿Sí? No, no es que cada individuo tiene que tener oferta igual a demanda en este modelo, sino si tiene esto igual a esto, significa que no está intercambiando nada. Se está quedando con lo que tuvo. Lo que tenemos acá es en realidad una demanda neta agregada, lo que es lo que queremos, que sería la suma a través de todos los individuos. ¿Sí? Entonces,
dos cosas. Acá implícitamente, al escribir esto como una función, estoy tomando el caso en el cual esto ya fue el proceso de maximización ya fue resuelto acá. O sea, esta ya es la solución que depende depende de los precios y del ingreso, o de los precios y de la evaluación de sus dotaciones. Y el equilibrio de Walras en realidad lo podemos definir en términos de esta función, básicamente. La definición que teníamos acá, esta que está acá, fíjense, si yo paso esto para el otro lado, esto me queda, es como si fuera z de p, z agregado, porque acá yo ya estoy sumando. Tiene que ser menor o igual a 0. ¿Sí? O, como les vengo diciendo, piensen igual a 0, oferta igual a demanda. Esto es lo que dice acá, ¿no? Y ahora vamos a hacer un resultado interesante que se usa en macro y se usa para resolver todos estos ejercicios. Y es la siguiente. Además del equilibrio de Walras, está la llamada ley de Walras. La ley de Walras dice algo, básicamente lo que dice es lo siguiente: para cualquier vector de precios, no el de equilibrio, cualquiera, o sea, siempre, cualquiera sean los precios, sean de equilibrio o no sean de equilibrio, tenemos que tener que P por Z igual a 0. ¿Sí? Una consecuencia importante de la ley de Walras es que si los precios son no negativos, o sea, si son bienes y no males, si tenemos igualdad de oferta en K-1 mercados, entonces el mercado restante, siempre y cuando sea de un bien, también tiene que tener que la oferta es igual a la demanda. ¿Sí? En general lo usamos para esto, la ley de Walras, sobre todo en macro. ¿Sí? Si tenemos oferta y demanda igual en todos los mercados, menos en el mercado monetario, bueno, por ley de Walras, en el mercado de dinero, digamos, debería también ser oferta igual a la demanda. O, lo que es lo mismo, cuando hay exceso de demanda en un mercado, tiene que haber exceso de oferta en otro mercado. ¿Sí? ¿Y por qué se cumple esto? Es bastante interesante. O sea, ¿por qué se cumple? Aunque es muy simple. ¿Sí? Para cada individuo se tiene que satisfacer la restricción presupuestaria. ¿Sí? O sea, estamos asumiendo que cada individuo, dado los precios y sus dotaciones, gasta todo lo que tiene. ¿Sí? ¿Por qué no lo iría a gastar si le da utilidad? ¿Sí? La idea es, no importa los precios, siempre va a gastar todo. Ahora, si yo agarro esto y lo hago para todos los individuos, ¿sí? Básicamente paso esto para el otro lado, saco factor común P, ¿sí? Esto me sigue, si todos son 0, la suma de todo, que todos sean 0 es igual a 0. Pero ahora saco este P que está acá, en realidad no es de cada individuo, es el precio común al que se enfrentan todos en este mercado competitivo. Entonces lo puedo sacar afuera de la sumatoria y me queda que el precio multiplicado por la suma de estos elementos que están acá, que es lo que por definición es la demanda. Bueno, o sea, esto es el vector de demandas netas, es un vector. Esto es un vector de precios, vamos a ponerlo así, P1, P sub 2, así hasta P sub K, multiplicado por el vector de demandas netas del bien 1, del bien 2
a estar bien acá. Esto del vector de demanda en netas es en cantidades, ¿no? Es en cantidades, es esto, sí. Entonces la demanda agregada es como un valor monetario, algo así. No, la demanda agregada, la demanda neta agregada es esto, es en cantidades. Ah, claro, sí, perdón, digo ¿Sí? el multiplicar la demanda neta agregada por Acá lo que tenés, esto te dice algo así como la restricción de presupuesto agregada es 0. Acá estoy multiplicando este vector por este vector. Esto es lo que me tiene que dar 0. Claro. Pero ¿Sí? no entiendo igual por qué da 0. No sé si lo ibas a explicar. No, es que da 0 porque esto es igual a esto, ¿sí? Sí. Entonces, esto significa que P por XY menos omega I es igual a 0. ¿Ok? Claro. Ah, claro, sí, porque... Entonces, Sí, después lo sumo para todos los individuos. Sumo ceros. O sea, de un lado de la igualdad sumo me da esto, del otro lado de la igualdad me da suma de ceros, me da ceros. claro, Pero sí. resulta lo que está adentro, no, o sea, en realidad lo que está acá, digamos, el único contenido económico en realidad que estamos usando es que todas las personas están gastando todas sus platadas, sus dotaciones, ¿no? O sea, que no se están quedando con nada, que no están tirando, digamos, potenciales consumos al techo sin gastar. ¿Sí? Pero más allá de eso, después sale solo. Claro, es como algebraico el resto. Claro. Ok, gracias. Bien. Un segundo, ahora quería... ¿dónde lo puse el ejemplo? Ahora tiene un ejemplo, pensé que lo había puesto para acá, ahora lo traemos, ¿sí? Antes de seguir, acuérdense, básicamente, el equilibrio de Walras en su forma más genérica, ¿sí? Está definido por esta condición, que básicamente permite que haya algunos mercados que tengan exceso de oferta. ¿Sí? Ahora, ¿en qué contextos habría mercados en los cuales hay exceso de oferta? ¿Sí? Bueno, la idea es hacerlo general y complicarnos la vida para el caso en el cual hay lo que podemos llamar bienes gratuitos. ¿No? O sea, un bien gratuito, como ustedes saben, es un bien que no vale nada. ¿No? Entonces, si hay un bien que no vale nada, ¿sí? Ahí sí podemos hacer compatible el equilibrio walrasiano con que haya un mercado en el cual hay exceso de oferta. ¿Sí? Y esto sería como esta proposición que dice, si P estrella es un equilibrio walrasiano y hay un exceso de oferta en el mercado J, entonces ese precio tiene que ser 0. ¿Sí? Y digamos, la prueba es bastante simple también. Dice, si tenemos un equilibrio walrasiano, que por definición tiene que satisfacer esto, ¿sí? Y tenemos que los precios, digamos, pueden ser mayores o iguales a 0. O sea, no negativos, pero pueden ser 0. Entonces, esto que está acá implica esto que está acá. O sea, siempre algo negativo multiplicado por algo positivo, siempre me da negativo o 0. Entonces es esto que está acá. ¿Sí? Pero entonces, si nosotros tenemos un mercado que tiene exceso de oferta con precio positivo,
¿sí? Esto va a ser, esta multiplicación de estas dos cosas va a ser estrictamente menor a 0. No solamente, digamos, P por esto va a ser menor a 0. Lo cual contradice la ley de Walras, ¿sí? En definitiva, lo que está diciendo es como que la complicación de la desigualdad, esta que viene por acá, es para permitir bienes que de alguna manera son bienes que tienen precio cero. ¿Sí? Ahora la pregunta es por qué tiene precio cero, ¿no? Pero eso ahora lo vamos a ver, pero la idea es, estamos permitiendo acá que haya algunos mercados que tengan exceso de oferta, sí, solo sí, esos mercados tienen precio cero. O sea, son bienes gratuitos. Entonces, ¿hace falta seguir con esta desigualdad? Bueno, en realidad no, ¿sí? Vamos a decir, mira, tenemos toda la teoría de preferencias, ¿sí? Asumamos lo que se llama el supuesto de deseabilidad, ¿sí? Que básicamente dice cuanto más mejor, ¿no? Con lo cual, siempre y cuando yo tenga que alguno de los bienes tiene precio cero, no hay caso, siempre me van a pedir más. Entonces, el supuesto de deseabilidad, ¿sí? O sea, si todos los bienes son deseables, entonces no puede darse el caso que tengamos exceso de oferta. No, porque si hay exceso de oferta y algo para consumir, alguien se lo va a consumir. Y de ahora en más, casi siempre, ¿sí? Este supuesto lo vamos a tener, ¿sí? No nos vamos a mezclar con casos que básicamente nos den casos medio patológicos donde tenemos precio cero y aún tenemos un equilibrio. ¿Sí? Así que en la mayoría de los casos, de ahora en más, vamos a suponer este supuesto de deseabilidad que descarta, en definitiva lo que hace el supuesto de deseabilidad es descarta la posibilidad de bienes gratuitos, ¿no? Con lo cual, directamente vamos a decir el equilibrio de Walras en realidad como uno esperaría intuitivamente, estamos en equilibrio general, equilibrio de Walras. Lo que tenemos es igualdad de demanda y oferta, ¿no? Y en la mayoría de los casos, implícitamente, este supuesto de deseabilidad está. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, por mi parte, por ahora no. Dale. Si no, lo que vamos a hacer ahora es resolver justamente un ejercicio de equilibrio general walrasiano para ver básicamente cómo están, de dónde salen todas las cosas y demás, ¿sí? Ahora, por alguna razón, y no lo voy a mover, pero el ejercicio este está pasando la prueba de existencia, ¿sí? Vieron que yo pasé todas estas slides, que las vamos a ver después, ¿sí? Con lo cual, voy a tratar de modificarlo, ¿sí? Y voy a subir las nuevas diapositivas y el ejercicio lo quisiera poner acá, digamos, en esta parte. Por eso estoy acá pasando esto que después va a quedar en otro lado. Bien, como siempre, como caballito de batalla, vamos a resolver para el caso más estándar, que es de Cobb-Douglas, ¿sí? Con los ayudantes, después también van a resolver para casos particulares, capaz con funciones CES, complemento perfecto, sustitutos perfectos, o sea, potencialmente uno podría tener cualquier función de utilidad, ¿no? Lo que pasa es que para resolver las cosas analíticamente, digamos, de una forma que se vea
que se puede hacer a mano, digamos, uno usa estas funciones que son conocidas y simplificadoras. Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos dos agentes, A y B. Cada uno de los agentes tiene utilidad Coe-Douglas. El agente A tiene esta dotación. Tiene todo del bien 1 y nada del bien 0. Del bien 2. Y el agente B, o el individuo B, tiene todo del bien 2 y nada del bien 1. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Es, piensen en una caja dashboard. Tengo el individuo A acá, el individuo B acá. Dice, el individuo A tiene todo del bien 1 y nada del bien 0. Y el individuo B todo del bien 2 y nada del bien 1. Entonces las dotaciones están en esta esquina. ¿No? Ahora, los individuos tienen curvas de utilidad, ¿no? Estas serían curvas de indiferencia, perdón. Estas serían las de B. ¿Sí? Son Coe-Douglas, así que sabemos más o menos qué forma tienen, ¿no? Y ¿puedo ver el color? Y estas son las de A. ¿No? Fíjense que las curvas de indiferencia, o sea, lo que potencialmente puede llegar a querer consumir el individuo, no tiene por qué estar adentro de la caja de dashboard. ¿Sí? O sea, digamos acá, estos puntos que están acá son, digamos, para el individuo 1, potencialmente son, digamos, son cosas que le gustaría consumir. Otra cosa es que la economía lo soporte, pero eso es algo que el individuo A no se preocupa por eso. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, primero tenemos que resolver este problema de maximización de la utilidad. ¿Sí? No sé cuánto se acuerdan de estos problemas. Si quieren lo podemos hacer la primera vez. ¿Sí? En definitiva lo que queremos es, fíjense, el individuo 1 lo que quiere es maximizar la utilidad eligiendo x1 y x2. ¿No? Y la utilidad convenientemente, y acá sí estoy tomando prestado cosas de micro 1, que les pido que lo tengan más o menos presente. Acuérdense, la utilidad básicamente lo que me permite es comparar cestas. El número de la utilidad per se no me interesa, lo que me interesa es en términos relativos. ¿Sí? Eso también permite que las funciones de utilidad son equivalentes, o sea, las preferencias que representan son las mismas si uno le aplica transformaciones monotónicas, o sea, que mantienen el orden de los niveles de utilidad. Una transformación particularmente útil para este caso es aplicarle logaritmos a esto. Cosa que la utilidad la puedo escribir como A por el logaritmo natural de x1 más 1 menos A por el logaritmo natural de x2. ¿Sí? O sea, maximizar esta utilidad es lo mismo que maximizar esta utilidad. ¿Es esta el fin de la maximización? No, me falta la restricción de presupuesto. Sujeto a P1 por X1 más P2 por X2 es igual, o sea, acá puedo poner menor, igual o igual, pero como sabemos que son
preferencias que digamos que son, se dice que son monotónicas, que siempre crecen cuanto más consumen, más utilidad le da. ¿A cuánto les parece que va a ser igual? Bueno, está acá, ¿no? Pero, o sea, ¿cuánto tiene que ser igual su ingreso? Su ingreso es P por omega 1, P sub 1 por omega 1 más P sub 2 por omega 2. O sea, esto es un 1, esto es simplemente P sub 1. ¿Sí? Genéricamente lo que tendría que hacer acá es P sub 1 por la dotación del individuo A del bien 1 más P sub 2 por la dotación del individuo A del bien 2. ¿Sí? Esta sería como la forma más general. Esto es para este caso en particular, que esto es 1. Entonces ahora, para resolver hay varias maneras. ¿Sí? Capaz la más fácil es despejar la restricción de presupuesto y reemplazar en la maximización de la utilidad. Por ejemplo, tengo x1 es igual a omega 1 menos P sub 2 sobre P sub 1 o x2. Entonces ahora reescribo el problema de maximización reemplazando x1 por esto, donde lo único que tiene que elegir es x2. ¿Sí? Tomo derivadas con respecto a x2, igual esas derivadas a 0, y ahí deberían obtener esta función que está acá. Claro, esto es como un problema de maximización sin restricción porque metí la restricción en la función y ya. Claro, sí, sí. O sea, es que, viste que para... Esto se ve en análisis matemático 2, o sea, para resolver este tipo de maximizaciones con restricciones hay distintas formas, ¿no? Claro. La otra, que en algún momento la vamos a usar también, es plantear el lagrangiano. Claro. ¿Sí? Sí. Cuando lo necesitemos lo vamos a usar y, digamos, se supone que esto lo sabemos. Sí. Para la Coe-Douglas, como esto se usa mucho en todas las materias, ¿sí? Uno ya sabe que la forma de la solución de la Coe-Douglas es esta. Digamos, para el ingreso, dado el ingreso monetario dado, siempre tiene esta forma. Para A, el parámetro A por MA sobre P sub 1, para X1, y 1 menos A, M sobre P sub 2. Esto porque, digamos, si uno ya tiene cierta experiencia con la Coe-Douglas, y está permitido, digamos, no es que para la Coe-Douglas no hace falta resolver todo esto, salvo que él lo pida la pregunta, ¿sí? Si hay otra función de utilidad, es recomendable hacerlo, más que tirarse a la pileta y poner algo que puede estar mal. Claro. Pero acá esto lo sabemos, ¿no? Acá, digamos, llegar a estas soluciones es relativamente estándar, porque yo puedo partir de acá directamente. Y en vez de ingreso pongo P sub 1. Así como lo hago para A, lo hago para B. Claro, ya sé que son las funciones de demanda, ¿no? Sí, estas funciones se llaman en realidad Demanda... funciones de demanda marshallianas. Eso, sí. ¿Sí? Cierto. Pero en nuestro contexto, en realidad lo que nos interesa es las funciones de demandas marshallianas en un modelo con dotaciones, porque no lo tenía ahí, pero depende de los precios, y en vez del ingreso lo que tenemos es, el ingreso depende depende también de los precios, el ingreso, no está dado. ¿Sí? Es la única diferencia con respecto a la maximización de la utilidad común y corriente. Bien, ahora lo hacemos para A y lo hacemos para B. ¿Sí? Hasta acá esto es estándar. Ahora,
tenemos que encontrar el equilibrio. ¿Sí? En este contexto, básicamente, dos cosas. El equilibrio de Walras lo vamos a hacer como oferta igual a demanda. ¿Por qué? Bueno, porque los dos bienes son deseables para los dos individuos, con lo cual podemos sacarnos de encima la desigualdad y quedarnos simplemente con la igualdad. ¿Sí? Entonces, primero habría que definir, ¿no? ¿Qué sería el equilibrio de Walras? El equilibrio de Walras sería un vector de demandas brutas, un vector de precios, ¿sí? Tal que estas demandas brutas, digamos, vamos a poner acá, x1 es las demandas brutas agregadas, es la demanda del bien del individuo A más la demanda del individuo B. Poner acá estrellas, pues son las óptimas. Acá también x1, x2A más x2B, ¿no? Y esto también tiene estrellas porque se supone que son las soluciones óptimas. ¿Las soluciones óptimas a qué? Bueno, las que salen de la maximización de la utilidad. ¿Sí? Tal que oferta, o mejor dicho, demanda, vamos a poner así, está escrito, demanda en el mercado del bien 1 es igual a la oferta en el mercado del bien 1. ¿Y qué es oferta acá? ¿Qué significa oferta acá? Bueno, acá oferta en realidad significa las dotaciones que hay del bien 1 en forma agregada. Potencialmente puede venir de A y puede venir de B. Pero también lo necesitamos para los dos bienes. Tenemos dos bienes, entonces necesitamos dos mercados. Necesitamos que los dos mercados estén en equilibrio. A, B. ¿Sí? Primero, digamos, antes de plantear esto, uno debería escribir qué es el equilibrio de Walras. No, usando las definiciones anteriores, ¿no? O sea, el equilibrio de Walras es un vector de cantidades demandadas, un vector de precios, donde esas cantidades demandadas se forman a partir de la solución óptima, o sea, la maximización de la utilidad de cada uno de los individuos, dados los precios, tal que son viables, o sea, oferta igual a demanda. Bien, ahora, esto tiene demasiada información porque usando la ley de Walras, nos fijamos en un mercado. Si un mercado tiene oferta igual a demanda, el otro mercado también tiene oferta igual a demanda. Entonces, nos vamos a fijar solamente en el mercado del bien 1. El mercado del bien 2 no hace falta. Porque, digamos, si uno se satisface, el otro también se va a satisfacer. Entonces ahora reemplazamos, ¿no? ¿Qué sería la demanda? Bueno, la busco acá. A. ¿Qué sería esta es la demanda del individuo A, del bien 1. ¿Qué sería la demanda del individuo B del bien 1? La busco acá. B por P sub 2 sobre P sub 1. Eso tiene que ser omega 1A más omega 1B. Ahora esto es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque del bien 1 tenemos una cantidad total de 1, que de hecho la tiene el individuo A, pero no importa quién la tiene. Acá lo que importa es cuánto hay en agregado. Entonces acá tengo esta ecuación, fíjense. A más B por P sub 2 sobre P sub 1 igual a 1.
de acá puedo despejar los precios de equilibrio. Tengo los precios estos que están acá. Una cosa importante es, en esta economía de dotaciones, ¿sí?, no hay ilusión monetaria. Cuando cambio los precios, ¿sí?, lo que me cambia de un lado de la igualdad, me cambia del otro lado de la igualdad, o sea, de la restricción de presupuesto. Entonces, en realidad, lo que le importa a los individuos siempre son precios relativos. Muchas veces lo que se hace es, se define un numerario, ¿no? Por ejemplo, P sub 1 igual a 1. Cosa que P sub 1 ya lo tengo resuelto. Y hallo todos los otros precios. Por ejemplo, P sub 2. Esto es, elegir un numerario es lo mismo que decir que a mí lo que me interesa son los precios relativos. Bien, entonces acá tengo los precios. Y ahora tendría que encontrar todos estos elementos, ¿no? Pero reemplazo los precios acá y ya tengo este. O sea, si se fijan, reemplazan y tienen todos los elementos que necesitan. ¿Sí? Esto sería resolver un equilibrio walrasiano, ¿no? Y para terminar, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Fíjense, estamos de vuelta. A partir de estas dotaciones, si tengo un espacio más grande. A partir de estas dotaciones, ¿sí?, yo tengo distintos candidatos de precios. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Cualquiera, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero es un vector de precios que encuentre también tangencia de las curvas de indiferencia. Pero acá estoy buscando la tangencia. ¿Por qué? Porque la tangencia me da la optimalidad, la maximización de la utilidad. En este ejemplo, ¿sí?, o sea, este vector básicamente es, fíjense, es 1 menos A sobre B. Y esto me da, o sea, acá básicamente aparece bien clara cuál es la relación entre los precios y la evaluación marginal de cada uno de los bienes. O sea, les pediría a ustedes que analicen como ejercicio qué es lo que nosotros podemos sacar de esta información que nosotros tenemos acá. ¿Cómo cambian los precios relativos en base a cómo cambian las preferencias relativas con respecto a un bien y al otro bien de los dos individuos? Informalmente, cuanto más grande es A, más le gusta el bien 1 al individuo A. Cuanto más grande es B, este que está acá, más le gusta el bien 1 al individuo B. ¿Sí? Pero ahora esto no es todo porque tengo que tener en cuenta las dotaciones, ¿sí? Entonces acá esto estoy teniendo en cuenta toda la información. Lo que tiene cada uno, lo que gana cada uno, lo que prefiere relativamente cada uno, y esto me da los precios de equilibrio. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Gabriel, ¿podemos ir arrancando con la guía? Sí. Buenísimo. La guía, acuérdense, un segundo. La página que está funcionando. La que subiste al campus está funcionando. Está, claro, la que Sí. mandé al campus, ¿sí? Y la guía son ejercicios que vamos armando con los ayudantes, ¿sí? Los primeros ejercicios son básicamente sobre distintos casos para optimalidad de Pareto. Después también hay ejercicios de equilibrio walrasiano. Así que sí, ya pueden empezar. De hecho, sería deseable que empiecen y que lleguen al examen, digamos, con todos los ejercicios resueltos. Bueno. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Decime.
No me quedó muy claro el tema de los precios. O sea, ¿cómo llegaste a la conclusión de que creo que era P2 sobre P1 o al revés era la relación? Esos eran los precios óptimos. Sí, no lo llamaría óptimos, lo llamaría precio de equilibrio. ¿De dónde sale? De resolver esta ecuación. Oferta igual a demanda en el mercado del bien 1. Despejo y me queda esto. Y vos no podrías, por ejemplo, para el ejercicio llegar a la conclusión de que, no sé, P2 es igual a 1 menos A sobre B por P1 y eso reemplazarlo en las ecuaciones que tenés. Sí, puede haber otras formas también para resolverlo. Sí, Claro. No sé bien la que tenés en mente, pero esta me parece... o sea, además de la optimalidad necesitamos oferta igual a demanda. Entonces en algún punto vos tenés que usar oferta igual a demanda. Claro. ¿Sí? Que es lo que estoy usando acá. Que es lo que define el equilibrio, ¿no? Oferta igual a demanda. Claro. Sí, se entendió. Gracias. No, de nada. Bueno. Entonces, sí, dos cosas. Sí, empezar con la guía de ejercicios. Acá les dejo un ejercicio que es una variación del anterior. ¿Sí? Lo único que cambia es que es resolver esto genéricamente para cualquier distribución de las dotaciones. Entonces la idea es encontrar el ejercicio, el equilibrio de Walras, donde todo va a quedar explícitamente en términos de las dotaciones. Más que nada, o sea, porque lo que nos interesa es cómo cambiarían los precios cuando cambian las dotaciones relativas. Y también cómo cambian los precios cuando cambia la evaluación relativa. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿A una pregunta? ¿Profe? Sí. No sé. Yo le quería hacer una consulta de la clase anterior, que me había quedado una duda. Decime. En el ejercicio que habías mostrado, que la última parte decía que había que calcular la curva de contratos, o el núcleo, Sí. no me queda claro, y te quería preguntar si el grado de especificidad que tenemos que darle a eso, si es decir, yo necesito la noción de cómo se vería eso en la caja de Edgeworth. No sé, a partir del punto de las notaciones iniciales, saber calcular las curvas de indiferencia que pasan por ese punto, como para calcular bien la curva de contratos. Tipo, y a partir de eso, sacar exactamente la curva. Sí, o sea, por ejemplo, este ejercicio que hemos resuelto acá, ¿no? Sí, Claro. no, acá la idea es del curso y de la materia en general es tener un alto grado, digamos, de complejidad analítica. Entonces, potencialmente sí estaría dentro de lo que te podemos pedir que encuentres analíticamente, no solamente gráficamente e intuitivamente, ¿cómo definirías la curva de contrato? Ok, perfecto, buenísimo, ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Profe? Sí. Sí, yo tenía también duda de eso mismo te iba a preguntar. No, o sea, como no estoy seguro exactamente como qué es lo que se pide, o sea, dónde están, o sea, qué tengo que poner las dotaciones, o sea, como en el punto, por ejemplo, ahí te preguntaba entre el punto X e Y. Tengo que fijarme, no sé, cómo están digamos, la distribución de los bienes en X y en Y, y decir que la curva de contrato es no sé, está en el conjunto paritiano que va de X a Y, o cómo sería. Sí, o sea, acá vas a ver, o sea, intuitivamente o gráficamente, la curva de contrato es este segmento que está acá. Claro, sí. Ahora, la idea sería, bueno, ¿cómo
¿cómo definimos este segmento que está acá? Y en realidad, digamos, la idea sería, a ver, lo que necesitamos acá es, primero, estos son puntos de tangencia de las tasas marginales de sustitución. O sea, esto tiene que satisfacerse, ¿no? x12 sobre x11 es igual a 1 medio. Porque están acá, son soluciones interiores con tangencia de las dos tasas marginales de sustitución. A la vez, tiene que darse que la utilidad, fíjate, o sea, acá tengo la utilidad del individuo 1, por ejemplo, ¿no? La utilidad del individuo 1 tiene que ser mayor o igual a la que tiene con sus dotaciones. Entonces vos lo que haces es, calculas, llamarlo U1 omega igual a 1 medio por 1 medio. ¿No? Entonces es, vos tenés que tener que la utilidad en los x1 y x2 para este individuo 1 tiene que ser mayor o igual que 1/4. Acá básicamente lo que estás diciendo es tiene que estar todo por acá arriba. Entonces ahí vas como delimitando cuál es el problema. Después también, por ejemplo, tiene que ser mayor o igual a, fíjate, para el individuo 2, su utilidad en las dotaciones es 1 medio más 2 por 1 medio. O sea, esto es 1.5, ¿no? O sea, 3 medios. Entonces, para el individuo, para el otro individuo, el individuo 2, tiene que tener una utilidad que tiene que ser mayor o igual a 3 medios. Entonces, vos tenés que encontrar, digamos, fíjate que tenés 4 ecuaciones, tenés 4 incógnitas, perdón. x11, x12, x21 y x22, ¿no? 4 incógnitas que satisfagan estas restricciones. Esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá. Eso es lo que define este segmento, ¿sí? De hecho, yo lo que diría para este ejercicio, justamente que está resuelto en el libro de Feldman y Serrano, y de hecho, en la parte de Quirino-Balrasiano, retoma el ejercicio y también le da para el Quirino-Balrasiano. Así que fíjense en el libro. ¿Ok? Sí, yo voy a buscar en el libro, o sea, lo vi en el libro, pero... también te quería preguntar si el libro es de lectura obligatoria, te voy a preguntar porque está en inglés, o sea, no encontré en... Sí, el libro de Feldman no está en castellano. Oficialmente el libro de lectura obligatoria es el Variant, ¿sí? Ahora, sí, nosotros tenemos bibliografía en inglés. Esto es un ejercicio, así que tomémoslo como que es obligatorio, ¿sí? Si no, lo puedes resolver acá como está acá. Pero sí, es obligatorio, sí. No, lo que quería preguntar, o sea, el Feldman era los capítulos que figuran en el cronograma, no por el ejercicio en particular. Era, o sea... Los capítulos que están en el cronograma, sí. Tengo que leerlos esos, o sea, necesito leerlos, digamos, para la clase. No solamente los de Variant. Okay. Sí, básicamente Variant y Feldman. A ver, o sea, es que yo... La verdad que ayudaría mucho si lees el de Feldman y lo ponemos como obligatorio. Ahora, básicamente de Feldman sacamos los ejercicios más que nada, ¿sí? Y muchas cosas que son como discusiones, que está buenísimo el libro, pero como puedo decir, como está en inglés, no es obligatorio, pero yo le diría que sí, hay que leerlo. Si uno tiene problemas con el inglés y no
no lo puede leer, básicamente lo podemos ayudar más con los ejercicios. Pero no, digamos, sí, es súper recomendable el de Feldman. Ah, listo. Y también, bueno, igual vi, o sea, usé el traductor de Google para ver el ejercicio y como que aparece, pero está, es analítico, pero no es que como resuelve eso, entonces como que no me quedó claro bien cuándo termina el ejercicio, o sea, cuándo es que está bien presentado, digamos, o sea, ya o sea, como lo que hicimos ahora recién, como que sería eso, o sea, simplemente la delimitación de forma analítica de que tenga un nivel de utilidad mayor para el individuo uno de, creo que era un cuarto, una cosa así, y para el otro de 3 medios, ¿sería eso? Sí, sí, sí. Buenísimo, gracias. A ver. Bueno, entonces, ustedes tienen clases con los ayudantes el miércoles, que les van a avisar por el campus donde se tienen que conectar. Miércoles y jueves, creo que y juntamos las clases para que puedan dar más, para que puedan organizarse ellos y conmigo el lunes que viene. ¿Ok? Bueno, cortamos acá entonces. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. profe, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Gracias. Hasta Hasta la luego. próxima. Adiós. Chao. Chao, chao.